Jesucristo llegó de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando se dio cuenta que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo. Jesucristo le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le contestó: Señor, baja antes que mi hijo muera. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre le creyó en la palabra que Jesús dijo y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo estaba vivo. Él le preguntó a qué hora se había sentido mejor. Hacia la 1 de la tarde se le calmó la fiebre. Le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesucristo le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda la familia. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 43 al 54. Los signos de Dios nos permiten pensar en las demás personas. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 11 de marzo, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad santa. Es del siglo VI y lo consideran los historiadores como el patriarca de Jerusalén y defensor de la divinidad y la humanidad de Jesús de Nazaret. Se trata de San Sofronio, que es un excelente intelectual de la época. Es un monje de origen sirio y ocupó el cargo de patriarca de Jerusalén entre los años 634 y 38. Es teólogo, es uno de los más avanzados de la época en el siglo VII de la historia de Israel y enfrentó la herejía que ya existía. A unos la llaman monofisita, otros monotelita, que es una herejía bien antigua donde se quiere destacar más la divinidad de Jesucristo y menos la humanidad de Jesucristo. Se quiere salvar como la divinidad de que Jesucristo es hijo de Dios, pero no es un ser humano. Entonces la cosa no suena. Jesucristo, dice el credo niceno-constantinopolitano de la Iglesia Católica, verdadero hombre y verdadero Dios. San Sofronio pertenece a Damasco y de una familia cristiana. Fue brillante profesor de retórica y se ganó el apelativo del sofista, que es una palabra bien de los lados de Israel y de Grecia, de la parte de Turquía. Esa palabra rueda harto por esos lados. El sofista, que es la persona muy sabia, con muchas capacidades, muy elocuente en su manera de hablar, de explicar y de decir las cosas. Tenemos el santo San Sofronio de Jerusalén. Los signos de Dios permiten pensar en los demás. Qué bueno que las actitudes de Dios. Algunos hermeneutas bíblicos le llaman a las curaciones, sanaciones, los signos de Dios a la medida que iba caminando, que fueron 3 años de ministerio de Jesús de Nazaret. A medida que iba haciendo su apostolado, iba dejando signos, como cuando la persona admira a otro ser humano y le dice cómo es de paciente, un signo que va dejando. Ese misionero en la Iglesia Católica, cómo es de amable,
cómo es de gentil, cómo es de caritativo, cómo es de bondadoso, cómo. Entonces Jesucristo iba dando su misión y aparecen unos signos que permiten que nosotros pensemos en los demás, los signos de Dios. Entonces vemos a un Jesús de Nazaret interesado mucho en la salud integral del ser humano. Jesucristo trabaja muy bien la salud mental, la inteligencia, el saber, la manera de pensar de la persona y trabaja muy bien la salud físico-somática de un ser humano. Entonces, por eso, cuando el funcionario le dice a Jesús de Nazaret, mi hijo se está muriendo, ¿por qué no se viene, da una vueltica de corriendito? Y entonces él le dice, sí, váyase que ya su hijo ya está sano, baja. Y él se fue y le creyó a la palabra de Dios. Creerle a la palabra de Dios, ver los signos tan maravillosos que hace Dios en el área de la caridad y la misericordia y la bondad con los seres humanos, nos permiten y nos enseñan algo que llaman el altruismo, que significa pensar mucho en las demás personas. Entonces, la salud del pueblo es como una ley suprema. Dijo alguien en la historia un aforismo muy bonito en latín, hablando de eso, como la preocupación por la salud debería ser una ley suprema. Salus populi suprema lex este. Salus populi suprema lex este. Que la salud del pueblo sea la ley suprema, dijo alguien en la historia. Ahí tenemos a Jesús de Nazaret comunicándose a través de signos. Los hermeneutas enseñan que los signos provocan la fe y simultáneamente dan a conocer la gloria de Dios. Un signo de Dios provoca fe y glorifica a Dios. Basta meditar unos signos que uno encuentra en la Biblia, donde la gente se maravilla de Dios, glorifica a Dios, aumenta la fe. Y algunos buscan explicación de esas gracias que tiene Jesús de Nazaret. ¡Qué hombre tan maravilloso! Tiene fuerza en esas manos, tiene sabiduría. Dice una cosa y se cumple. Por ejemplo, el resultado del milagro de las bodas en Caná de Galilea. Ese milagro, que es el primero que consideran, que está en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, ese es el milagro de las bodas en Caná de Galilea, de convertir el agua en vino. La Virgen María completa muy bien el milagro cuando la Virgen dice, hagan lo que Él diga, yo no les voy a decir nada más. Lo que Él diga, sujétense a lo que diga Él. El maestro cura al hijo de un cortesano. Jesús sana al enfermo en una piscina que le llaman de Betesda. El efecto cuando multiplica panes y peces, es impresionante ese signo, ese milagro, esa actitud. Curar un ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, como cuando llegan allí al cementerio y alguno le dice al otro, miren a Jesucristo llorando, cómo lo quería, cómo lo amaba. Él ya murió, pero viene la resurrección de Lázaro. Multiplicar panes y peces es un signo que permite pensar en el antes y en el después de un medio por el cual hombres y mujeres entran en comunión con Dios, ver como la necesidad, ese es el signo. Esta gente tiene hambre, lleva todo el día escuchándome, hay que darles algo. Entonces hay que estar atentos a comprender que no solo de pan vive el hombre. Profundizan en la necesidad vital de la persona. Por ejemplo, hoy podríamos decir de ese milagro el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, el pan de la eternidad. En la Iglesia Católica hablaríamos cómo ir a la misa el domingo es tan importante para nutrirse del pan de la palabra, el pan de la Eucaristía y el pan mismo que le va a dar a usted la vida eterna. Entonces, cuando se recuerda la historia de Israel, cuando Eliseo multiplicó los panes de las primicias, oigan ese milagro por allá bien atrás, como unos 8 o 9 siglos atrás del milagro de Caná de Galilea, aparece Eliseo.
Lo pueden buscar en la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 4. Multiplicó los panes de las primicias y Eliseo estaba ubicado en Gilgal, contempla enfrente a la escasez de alimentos. Deja la enseñanza porque era un pedagogo muy bueno y dice, así dice Yahvé, comerán todos y sobrará. No solo de pan vive el hombre, Deuteronomio capítulo 8. Quien cree en Dios no debe pensar en beneficiarse físicamente, sino descubrir que Jesús es el pan de la vida. Esas son buenas lecciones que sacamos hoy de la palabra de Dios. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido, decía San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 14. Miren cómo es importante aprenderle que los signos de Dios nos permiten pensar en los demás. Salus populi suprema lex este. La salud del pueblo debería ser la suprema ley. Hoy hemos aprendido, importante terminar en oración para darle gracias a Dios por su enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido Dios, Padre Celestial, Padre lleno de amor, te queremos pedir una gracia muy especial hoy que hemos aprendido tu santa palabra a través de los signos que hiciste con las necesidades de las personas. Enséñanos, querido Dios, una palabrita y nunca dejar de practicarla nosotros como católicos. Pensar en los demás, que seamos personas altruistas. Pensar siempre en el bien de los demás, en la necesidad de los demás, valorar mucho a los demás. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén.